El tema de esta noche es un pasaje de alguna manera complejo, pero tiene mucha enseñanza y yo creo que toda la palabra de Dios es útil para nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Y obviamente Santiago aquí dirige un párrafo en su carta que no es necesariamente para los creyentes porque tiene una aplicación para la vida de los creyentes. Santiago incluye en su carta un párrafo que es en realidad una advertencia para los ricos, que es lo que vamos a estar estudiando en este momento. Dice la palabra de Dios en en Santiago capítulo 5 del 1 al 6. Oigan ahora ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado, su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes, clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Es un pasaje que si lo leemos a primera vista diríamos, bueno, esto no es para nosotros, esto en realidad no tiene mucho sentido, es un pasaje a veces difícil de entender por qué está en la Biblia, por qué Santiago lo incluye en su carta. Sin embargo, es importante entender que Santiago como líder de la iglesia en Jerusalén y como líder de una iglesia que en su mayoría está conformada por judíos, también tenía influencia y también era oído por otros judíos que tal vez todavía no eran creyentes, pero eran simpatizantes del cristianismo o simpatizantes del mismo Santiago, que de repente se acercaban a algunos de los judíos como todos los hemos sabido en la historia, algunos de los judíos han sido buenos administrando su dinero, haciendo riquezas, han tenido esa capacidad, entonces algunos de ellos eran ricos y entonces de ahí entendemos, eso nos ayuda a entender por qué Santiago asume o tiende a tener claro de que van a haber ahí algunos no creyentes que tienen bastante dinero, que posiblemente les va a interesar la carta que él escribió y aprovecha a incluir un párrafo dirigido para ellos, pero obviamente también lo deja porque la enseñanza para ellos tiene algunas enseñanzas para nosotros y de alguna manera ahí se cumple, ¿verdad? Lo que a veces decimos, ¿verdad? Le dijo a Pedro para que oyera a Juan, ¿verdad? A veces es así también. Obviamente no es un pasaje que está directamente dirigido a nosotros porque nosotros no somos, en un sentido, no somos extremadamente ricos y no somos no creyentes, pero dado que la palabra de Dios, por supuesto que en estos pasajes hay una enseñanza para nosotros. Debe de llamar nuestra atención que toda la carta Santiago ha estado en cada inicio de párrafo, él ha estado diciendo hermanos, amados hermanos, hasta este punto de la carta encontramos 10 veces la palabra hermanos, y de hecho vamos a encontrar 5 veces más la palabra hermanos. O sea, en total de la carta hay 15 veces que Santiago inicia los párrafos diciendo hermanos, no os engañéis, hermanos, tened cuidados con estos, hermanos, no hagan esto, hermanos, piensen, mediten esto, pero aquí él se dirige a los ricos. Aquí encontramos un párrafo que la audiencia diferente no es, él ya no dice hermanos, sino él dice ricos, y es un párrafo duro, es un párrafo serio, no es un párrafo de ánimo, sino es un párrafo de alguna manera de corrección, de regaño, una voz profética, y la descripción que da no es de ninguna manera, no hace ninguna referencia a creyentes, entonces obviamente es casi simple, porque aún el párrafo de la semana pasada era un llamado a tener cuidado de la arrogancia, pero era un claro evidencia de que era para creyentes, porque lo dice hermanos, habla de que los hermanos se pelean unos contra otros, habla de cuando hacemos planes y no mencionamos al Señor, pero obviamente entendiendo que sí creemos en el Señor y de alguna manera también
cuando no hacemos algo bueno que podemos hacer. Obviamente está hablando de pecado y a los creyentes nos interesa o estamos en esa búsqueda de alejarnos del pecado. Pero como ya dije, Santiago siente la necesidad de incluir este párrafo porque hay una lección también para nosotros. Lo primero que él dice es: oigan ahora, ricos. Y la frase inicial, el oigan ahora, no es la primera vez que él lo ha usado en su carta. De hecho, solo 2 veces aparece en su carta la frase oigan ahora. La primera vez lo usó para creyentes, la segunda vez lo usa para los ricos. Pero hay un enlace y ahí hay esas conexiones, son esas conexiones que nos ayudan a entender el propósito de estos pasajes o de estas palabras que están incluidas en la carta. En el capítulo anterior, de hecho en la enseñanza anterior, en el verso 13 del capítulo 4, leemos: oigan ahora, la misma frase en el griego y en el español. Ustedes que dicen: hoy, mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allá un año, haremos negocio, tendremos ganancia. Claramente está hablando de creyentes, pero está advirtiendo contra la arrogancia de planificar sin tomar en cuenta a Dios. Y de alguna manera está sacando a luz que hay creyentes que están envidiando a estos ricos. Y él nos va a mostrar la realidad verdadera de estos ricos, a quien no tenemos en realidad nada que envidiarles cuando vemos su realidad espiritual. Por supuesto, aquí en la tierra es fácil envidiar a alguien que tiene más lujos, más comodidades, menos penas que nosotros, pero realmente Santiago incluye este párrafo porque hay creyentes que están siendo seducidos por darle mucha importancia a las ganancias, al dinero, a las posesiones materiales, y están alimentando en cierta manera esos deseos de más posesiones materiales. Lo vemos en este verso. Claramente una de las cosas que el creyente, algunos creyentes están diciendo es: iremos a tal ciudad, haremos negocio y tendremos más ganancia. O sea, esas palabras reflejan ese deseo, esa meta, ese objetivo. Ahora, hermanos, por supuesto, todos nosotros, la mayoría de nosotros trabajamos, hacemos cosas también y obviamente esperamos ganar, pero es algo secundario en la vida. No es algo que surge como una prioridad, o no debería ser algo que toma una prioridad en nuestros planes y en nuestras conversaciones. Decimos: voy a ir al trabajo, pero realmente el trabajo nos da más que solo la ganancia, nos da realización, nos da oportunidad de compartir con otros, de dar testimonio, de evangelizar, de sentirnos útiles, de sentirnos productivos, de aportar bien a la sociedad. O sea, hay más cosas en el trabajo y es interesante que aquí solo el que está poniendo Santiago ejemplo, lo único que menciona es: tendremos ganancia. Entonces, obviamente eso está mostrando cómo la búsqueda de riquezas propiciada por el sistema está contaminando algunos de los corazones de los creyentes y puede contaminar también en algún momento nuestros corazones. Entonces, esa es una de las primeras razones por las que está esta frase aquí. Y obviamente recordemos que una de las cosas, uno de los temas que Santiago ha tocado es nuestros deseos. Él ha enseñado 2 cosas acerca de los deseos, y una de las preguntas que tenemos que hacernos es: ¿qué tanto deseamos el obtener ganancia? ¿Qué tanto deseamos la riqueza? ¿Por qué? Porque, número 1, Satanás se va a acercar a nosotros a tentarnos en base a nuestros deseos. Santiago 1:14 dice: cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Ahí la palabra epitumia, deseo ardiente. Pasión es como el mayor de los deseos, o de los deseos que más peso, que más tiempo, que más pasan en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacernos preguntar y analizar como creyentes es: ¿qué es lo que más estoy deseando? ¿Qué es lo que más falta me está haciendo? ¿Qué es lo que más estoy buscando? Porque debe de ser Dios, nuestra meta de vida. Es importante recordar el Salmo 27, una cosa deseo, esa pido, esa busco.
deleitarme contemplando la hermosura del Señor y meditando en su templo. Ese debe ser nuestro mayor deseo, nuestra mayor meta, disfrutar a Dios para poder glorificarlo. ¿Por qué? Porque los deseos no solamente nos conducen a la tentación, sino que también nos conducen a tener conflictos, a tener guerras, al desorden, a la falta de paz. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y habla obviamente con otras personas como internamente, no vienen de las pasiones. Y nuevamente ahí las palabras, ese epitumia, ese deseo fuerte, deseo ardiente, deseo superlativo que combaten en sus miembros. Entonces es interesante porque el deseo va a conducir a tentaciones de parte del enemigo y va a causar falta de paz, va a causar conflicto, va a causar guerras, va a causar desorden. El punto de Santiago es ayudarnos a meditar, o sea, qué tanto envidiamos, qué tanto deseamos ser ricos. Y no solamente eso, porque miren, hermanos, obviamente aunque el término riqueza aquí se asocia, y en la mayoría de cosas se asocia a los bienes materiales, también puede ser alguien que su riqueza es su inteligencia, que su riqueza es su expertise en un área, que su riqueza es su familia, que su riqueza son sus hijos, que su riqueza son otras cosas que no son malas en sí mismas, como los bienes materiales no son malos en sí mismos, pero que están quitándole lugar a Dios y provocando comportamientos pecaminosos, que ese es el punto. O sea, desde ya lo que nosotros deseamos demuestra, saca luz, expone lo que realmente consideramos valioso, lo que realmente amamos, lo que realmente adoramos. Aquello que tú deseas por encima de las demás cosas debe ser Dios, o estás cayendo en idolatría, porque es eso que deseas con mucha pasión es un ídolo. Es interesante porque Santiago sigue diciendo, oigan ahora ricos, lloren y giman por las miserias que vienen sobre ustedes. Aquí, como ya dije, tenemos que recordar que aunque estos no son creyentes, es altamente probable que sean judíos. Un judío, aunque no sea creyente, ha crecido leyendo, estudiando y escuchando la ley de Moisés, los salmos y los profetas. O sea, generalmente son una nación que son conocedores del Antiguo Testamento. Y Santiago intencionalmente va a usar palabras que va a traer hacia ellos recuerdos de lo que han oído, de lo que han leído, de lo que han escuchado de sus padres o en la sinagoga todos los sábados del Antiguo Testamento. ¿Qué busca Santiago? Obviamente su salvación, guiarlos al arrepentimiento, que estas palabras que suenan duras, porque son palabras proféticas, les hagan darse cuenta de que están ignorando a Dios en su vida y puedan volverse a Él. Entonces, obviamente, el término lloren y giman va a recordar aquellos llamados a llorar y a gemir que encontramos en los profetas del Antiguo Testamento. Y aunque son muchos, obviamente no tiene sentido leerlos todos. Vamos a leer algunos que definitivamente relacionan el llamado a gemir con el llamado o con el tema de las riquezas. Por ejemplo, veamos Isaías 13:6. Isaías 13:6, el profeta Isaías escribe giman, es la misma palabra que se traduce giman o que otras traducciones traducen aullan en Santiago 5:1, pero es la misma palabra en el griego, si usamos obviamente la versión Septuaginta, la traducción del griego, giman, porque cercano está el día del Señor. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. Lo primero que Santiago quiere es recordarnos un tema de que ya no es tan común en nuestros días, el tema del juicio. Miren, hermanos, el tema del juicio final ha dejado de ser un mensaje popular en muchos de los púlpitos, ha dejado de ser un tema común en las conversaciones. De hecho, hay gente en nuestros días que ya ni siquiera creen que haya vida después de la muerte, o que ya ni siquiera creen que haya infierno, y que de alguna manera, si eso no existe, pues no tiene sentido hablar del juicio.
Sin embargo, nosotros sabemos que la verdad no es lo que la gente opina, sino lo que la Biblia dice. Y Santiago está tratando de recordarnos esas verdades que, aunque incómodas, es necesario y nos hace bien a veces recordar. Un día el Señor va a venir. La primera vez vino a mostrar su misericordia, pero en su segunda venida vendrá para juzgar. Y no debemos olvidar eso. Aunque ya seamos creyentes, no debemos olvidar que no creyentes y creyentes todos nos enfrentaremos a un juicio. Ezequiel 30 del 2 al 4 dice: Hijo de hombre, profetiza y di, así dice el Señor Dios, gima. Ay de aquel día, porque cercano está el día, sí, está cerca el día del Señor, día de nubarrones, la hora de las naciones. La espada vendrá sobre Egipto y habría angustia en Etiopía cuando caigan traspasados en Egipto, se lleven sus riquezas y sean derribados de sus caminos. Veamos que aquí se menciona la palabra Giman y se menciona la palabra riqueza. ¿Y cuál es el anuncio? Por más que tengan riquezas, las riquezas no podrán salvar a nadie el día del juicio. El día del juicio será un día duro, difícil. Y solo pensar en enfrentarnos ese día nos debe de conducir a una actitud de meditación, de lamento, de tristeza por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras distracciones, por causa de nuestra fragilidad y pecaminosidad. A nosotros también Jesús, claro, dijo: cuando sepan que ese día está cerca, levanten sus cabezas, porque su salvación se acerca. Entonces, al mismo tiempo nos alegra. A los ricos los llama a gemir, pero de alguna manera los profetas llaman de alguna manera al pueblo a recordar ese día, y al ver que si estamos en un camino, en un comportamiento que no es el agrado a Dios, gemir. ¿Qué? Porque en lugar de estar acumulando recompensa para ese día, la estamos perdiendo. Y eso es como de alguna manera el mensaje, ¿verdad? El mensaje. Miren, hermanos, el tema del día del juicio claramente, tristemente, se ha usado para meter temor, para sembrar miedo y para manipular. No es ese el objetivo de Santiago, y muchísimo menos mi objetivo. O sea, yo no quiero que ustedes digan: hoy el hermano Gustavo nos sacó temblando No, no, no. Pero de alguna manera hay un lugar sano para el temor. Nunca somos llamados, la Biblia no nos llama a vivir con miedo. 365 veces la Biblia nos dice: no temas, no temas, no temas, no temas. Pero hay ocasiones donde Jesús dice: teman no al diablo, sino al que puede destruir su alma y su cuerpo en el infierno. No teman al que puede matar su cuerpo, pero teman. Entonces hay un llamado. A veces hay situaciones en la vida donde el temor nos ayuda a actuar de la manera correcta. Por ejemplo, hay una pandemia. Todos nosotros vivimos la pandemia, ¿verdad? Entonces, tener cierto nivel de temor al contagio cuando todavía estaba en la etapa más fuerte y habían personas que estaban muriendo, era sabio. No era sabio recluirse en el miedo y morir de la angustia, pero era sabio que un pequeño nivel de temor nos hiciera actuar con precaución. Por ejemplo, ¿verdad? Algunos de ustedes tienen hijos. No es sano, no es estable emocionalmente que ustedes vivan con miedo y un terror y un pánico de que algo les pase a su hijo en cualquier momento. No es sabio. Pero tampoco es sabio que nunca tengan ningún temor de que a su hijo les pase nada, pues. Por ejemplo, ¿verdad? Si una mamá de repente ya tiene un rato de que no oyó a su hijo, es importante que vaya y vea dónde está, porque el niño puede en algún momento estar ante algo que lo ponga en algún peligro y del cual él no pueda visualizar y necesite ser protegido. Entonces, cierto nivel de temor en determinados momentos es importante para poder de alguna manera tomar medidas necesarias.
Entonces, aunque Santiago está tratando de, obviamente, sembrar un temor a los ricos, que lo que él quiere es que produzcan arrepentimiento, también en nosotros está queriendo de alguna manera darnos a despertar esa alerta de la que Jesús llama cuando él dice, cuando él habla de los últimos días, dice, velen y estén alerta. O sea, es importante tener como creyentes un poquito de alerta. Entonces, ¿por qué? Porque vendrán miserias sobre, en este caso, los no creyentes, los ricos. Vendrá castigo, es el punto. Obviamente hay otros pasajes que están en la mente de Santiago y que van a surgir en la mente de los judíos. Sofonías 1, del 11 al 13 dice, Gim, habitantes del mortero, porque será silenciado todo el pueblo de Canaán, exterminados todos los que pesan la plata. Y sucederá que en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que reposan como el vino en su sedimento, que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará Jehová. Sus riquezas se convertirán en despojos y sus casas en desolación. Edificarán casas, pero no las habitarán, plantarán viñas, pero no beberán de su vida. ¿Qué está diciendo Santiago? Es un mensaje para no creyentes, pero que también aplica a los creyentes. Todo aquello que nos da seguridad en lo que ponemos nuestra confianza, que no es espiritual, sino que es vano y pasajero, será destruido el día del juicio. Todos los que pesan la plata serán exterminados. Y las riquezas se convertirán en despojo. Hermanos, hay cosas que a veces le damos más valor porque el mundo le da valor del que realmente le debemos de dar como creyentes. El punto claro aquí al que Santiago señala en los ricos es, deberían de llorar porque no se están preparando para el día del juicio, no están pensando en la eternidad, no están tomando en cuenta su futuro eterno. Y de alguna manera también para nosotros es un recordatorio y es un mensaje en amor de que es importante, hermanos, que recordemos que hay un destino más importante que el tiempo que nos queda en esta tierra, en el que tenemos que meditar. O sea, es fácil planificar, hacer un viaje, pensar en el otro año, cuando los hijos van a estudiar, cuando tengamos una casa, cuando hagamos esto y todo. Pero ¿qué tanto nos estamos preparando para cuando el Señor regrese? Para cuando partamos de esta tierra. A veces son cosas que no vienen a nuestra mente y ese es el objetivo de estas enseñanzas, recordarnos esas cosas que parecen no tan importantes y que son más importantes de lo que pensamos, de lo que meditamos. Verso 2. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Obviamente aquí Santiago lo está poniendo en el pasado, pero de alguna manera lo está hablando desde una visión eterna, desde una visión futuro, desde ese momento del que le está recordando el día del juicio. Y es interesante porque obviamente las palabras que él usa, las usa intencionalmente para recordarnos enseñanzas de Jesús. Como hemos estado viendo, el libro de Santiago es un constante eco a las enseñanzas de Jesús. Y Jesús usó las palabras podrido y usó las palabras polilla cuando habló de tesoros. En Mateo 6, 19 al 21 leemos, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. No quiere decir que no hagamos cosas. El punto aquí es acumular. La palabra clave es ¿dónde estamos acumulando, amontonando? ¿Estamos amontonando algo que igual se va a podrir y se lo va a comer la polilla? ¿O estamos acumulando tesoros en los cielos que nos esperarán para la eternidad y que serán parte de nuestra recompensa el día del tribunal de Cristo? Ahora, nuevamente, ¿cuál era el punto de la enseñanza de Jesús? ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál es lo que la pregunta de Santiago detrás de esto? ¿Dónde están tus deseos? ¿Qué valoras? ¿Qué amas? ¿Qué atesoras?
cosas pasajeras, cosas temporales, cosas que se van a podrir, que se van a destruir, o atesoras y valoras lo eterno. Lucas 12:33, recordando a Cristo: vendan sus posesiones y den limosna, háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Hermanos, hacer riquezas en la tierra es acumular cosas para que se destruyan. Hay un equilibrio, eso no niega una administración sabia de ahorro y una administración sabia de disfrute en base a las posibilidades que Dios nos ha dado. O sea, somos llamados a ser buenos administradores. Eso no va en contra de la enseñanza bíblica de ser buenos administradores. El punto es: ¿qué lugar ocupa lo material en nuestro corazón? Ese es el punto. Y el punto también es, vivimos conscientes de la fragilidad de las riquezas, vivimos conscientes que el carro, que la casa, que el dinero es sumamente volátil, sumamente frágil. Hoy puede estar y mañana no. Y si Cristo regresa, de nada vale. Y eso es parte de lo que Santiago nos está recordando. O sea, oímos ese mensaje a los ricos, pero nos recuerda que también nuestras riquezas se van a podrir y se van a arruinar. O sea, también lo terrenal nuestro va a pasar. Y obviamente también es interesante que Santiago acaba de decir también en el capítulo 4, él citó: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, pero realmente el pasaje es Proverbios 3:34. Y aquí parece que Santiago está haciendo referencia al castigo que Dios traerá a los que no se humillan. Acuérdense que Él nos acaba de llamar a humillarnos, a someternos a Dios y a humillarnos a Él. Pero ¿qué pasa si nos resistimos a ese llamado y decidimos no humillarnos? Proverbios 3:34 dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores o se burlará de los burladores, que es una palabra más entendible, y a los humildes dará gracia. Ahora, Dios mismo dice que el que no sea humilde, Dios lo va a escarnecer, Dios se va a burlar de él, Dios lo va a castigar, en otras palabras. De hecho, lo dice en otros pasajes. Por ejemplo, el Salmo 39:11 también menciona la polía, y de alguna manera eso puede ser también que está en el trasfondo de lo que Santiago está enseñando. Dice: con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polía lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. ¿Qué está diciendo? El día del juicio, aquello que el hombre le dio lugar, aquello que el hombre hizo su Dios, se va a dar cuenta que Dios lo va a destruir. Sus riquezas, sus títulos, sus profesiones, sus logros, va a quedar destruido. ¿Por qué? Porque ignoró a Dios y se olvidó lo vano, lo frágil, lo pequeño que era y lo mucho que necesitaba de Dios. Isaías 59 dice: si el Señor Dios me ayuda, ¿quién es el que me condena? Hay gente que vive para condenar, para hacer mal. Todos ellos, los que me condenan, son como un vestido, se gastarán, la polía se los comerá. No, la Biblia una y otra vez está recordando la realidad de que la vida del hombre, ya Santiago lo menciona es como un soplo, es como un vapor, es como una flor. Es muy frágil. Y Santiago nuevamente está enfatizando con otras palabras, con un mensaje hacia el rico, recordándonos la importancia de estar conscientes de lo frágil que es nuestra vida. Verso 3. Su oro y su plata se han oxidado, su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. De alguna manera hay una versión, que es la Nueva Traducción Viviente, que no es una traducción literal, sino tiene un poco de interpretación, y ver esa versión nos ayuda a entender un poquito todo. Lo que está diciendo Santiago es: su oro y su plata han perdido su valor. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. Pero digamos, en el original griego dice: su oro y su plata se han oxidado. Ahora es interesante porque el oro puro
la plata pura, son metales que difícilmente se oxidan. De alguna manera son equivalentes al acero inoxidable, por decirlo. Pero recordemos que el mundo en el que vivía Santiago difícilmente se encontraba oro puro, plata pura. Generalmente estaba mezclado con otros metales y entonces habían piezas que decían ser de oro y que se terminaban oxidando, ¿verdad? Pero en realidad no eran puras y de alguna manera, obviamente, eso tiene doble enseñanza, porque está diciendo lo que ustedes consideran valioso no es verdaderamente valioso. Pero el punto es como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Todo aquello que consideramos valioso, excepto, aparte de Dios y aparte de las cosas espirituales y aparte de Cristo y aparte de su gracia, va a perder su valor. Sí o sí va a perder su valor. Todo lo material va a perder su valor. Ahora es interesante porque en el guión dice, su óxido, la pérdida de valor, su herrumbre, será un testigo contra ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que el día del juicio, las cosas que les dimos valor, a la hora de perder su valor, nos van a recordar o van a testificar contra nosotros o contra los no creyentes, contra los ricos, van a testificar que le dieron a ellos un lugar que le debían de dar a Dios. Las mismas riquezas, los mismos títulos, al deshacerse van a decir, viste que yo no valía tanto como para que me dieras ese valor de tanta importancia que me diste en tu vida. O sea, eso es lo que Santiago está diciendo. Eso mismo, esos mismos falsos dioses van a ser testigos contra ustedes el día del juicio. Y obviamente él usa palabras fuertes, dice, consumirá su carne como fuego. Definitivamente aquí, consumirá su carne como fuego, está haciendo referencia, hermanos, al castigo final para los no creyentes el día del juicio. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y aunque nosotros confiamos que estamos inscritos, de alguna manera el llamado a examinar qué es lo que nuestro corazón ama es un llamado a examinar nuestra salvación. Que si estamos inscritos en el libro de la vida, nuestro mayor tesoro no puede ser el dinero, no puede ser el oro, no puede ser la plata, no puede ser el trabajo, no puede ser. Si realmente Él nos amó, le amamos. Ese es el punto de alguna manera. Pero el que no le amó fue arrojado al lago de fuego, será arrojado al lago de fuego. Eso es algo terrible, ante lo que sí debemos de tener temor. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué Juan pone los cobardes, los incrédulos, porque es interesante, hermanos, porque algunos de los creyentes a veces actuamos con cobardía, a veces actuamos con incredulidad, a veces hacemos cosas que son abominación a Dios, cosas tan simples como sembrar cizaña entre hermanos es abominación a Dios, y a veces cometemos esos errores. Asesinos, ya vimos que el asesinato es solo sentirnos superior a alguien, inmoralidad, o sea, quien no tiene deseos y quien no lucha contra deseos inmorales en su interior. Idolatría, aquí, ¿cuántas veces no han habido cosas que toman el lugar de Dios en nuestro corazón? Ahora, obviamente lo que Juan está diciendo aquí, aquellos que practican y que se caracterizan por estas cosas, no es alguien que alguna vez cometió idolatría, sino que su patrón de vida era la idolatría, su patrón de vida fue la incredulidad, su patrón de vida fue la cobardía. De hecho, es muy probable que los mentirosos, cualquiera dice una mentira piadosa, se haga una referencia a aquellos que de nombre eran creyentes, pero que en realidad su vida religiosa era una mentira. O sea, toda su vida era un engaño. Es muy probable que aquí Juan esté diciendo, sí, también los falsos creyentes, también los que de mentira eran creyentes, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Y obviamente es un llamado a examinarnos, examinar nuestra fe, examinar nuestra devoción, examinar nuestro corazón. No es un llamado a manipularnos ni
ni a caer en la desesperación. ¿Por qué? Porque sabemos que hay salvación en Cristo. Porque sabemos a quién acudir. Porque tenemos conocimiento del Evangelio. Entonces es solo un llamado a examinar si realmente hemos puesto verdaderamente nuestra confianza en el Jesús que decimos creer de lo profundo de nuestro corazón. Final del verso 3 dice, es en los últimos días que han acumulado tesoros. Y obviamente aquí se puede entender, la Nueva Traducción Viviente lo interpreta, el tesoro que han acumulado se usará como evidencia contra ustedes el día del juicio. Y obviamente sumando a eso, esto será testigo contra ustedes para los últimos días. O sea, lógicamente es un recordatorio a que al final de los días viene un juicio sobre la humanidad. Amós 6, 3 al 7 dice, no quieren pensar en el desastre que viene, pero sus acciones solo acercan más el día del juicio. Puede ser que esta sea la referencia que Santiago está diciendo. Están viviendo de tal manera que ustedes mismos se están acercando más el día del juicio. Están limitando sus oportunidades de salvación y están casi que asegurando que lo que viene sobre ustedes es juicio. Obviamente eso aplica principalmente a este tipo de ricos, que no es cualquier rico, es un rico opresor, un rico que acumula, un rico que adora el dinero. Sigamos en Amós, verso 4 del capítulo 6. Qué terrible será para ustedes que se dejan caer en camas de marfil, están a sus anchas de sus sillones, comiendo corderos tiernos del rebaño, becerros selectos engordados en el establo, entonan canciones frívolas al son del arpa y se creen músicos tan magníficos como David. No era cualquier rico, eran ricos que creían en David, que sabían de la existencia de David. Beben vino en tazones llenos y se perfuman con lociones fragantes. No les importa la ruina de su nación. Por lo tanto, ustedes serán los primeros en ser llevados cautivos. De repente se acabarán todas sus fiestas. Eso nos recuerda a Pablo. Cuando digan paz y seguridad, de repente vendrá destrucción repentina, hablando del día del juicio. Y hermanos, es un recordatorio. Algo interesante es que es probable que esté en la mente Proverbios 3:34, que habla de los burladores, de los cuales Dios se burlará. Y veamos otros pasajes donde se menciona el tema de los burladores y últimos días que solo acumulan. El pecado aquí es acumular tesoros temporales en la tierra, querer aumentar mi propio valor, no reconociendo el valor que me da la sangre de Cristo, sino poniendo mi valor en los bienes materiales o en los logros terrenales. Hechos 13, 40 y 41, este es Pablo predicando en una sinagoga de judíos que conocen las palabras de los profetas y les dice, y que les acaba de anunciar que Jesús es el Mesías y que él justifica por la fe, y como que a ellos no les cuadra mucho el mensaje de creer en Jesús. Entonces Pablo les dice, tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello que se habla en los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían que alguien la escribiera. No venga sobre ustedes aquello de que hablan los profetas. ¿De qué hablan los profetas? Del día del Señor, que será de tinieblas y de no luz. ¿Qué hablan los profetas? De que si no se arrepienten, sus riquezas serán destruidas y ellos también. Son burladores porque han ignorado a Dios. Segunda Pedro 3, 3 y 4 dice, ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones. Vean cómo se une últimos días, burladores, pasiones, deseos, obviamente no piadosos, obviamente no desean contemplar la hermosura del Señor, son sus propios deseos carnales, desenfrenados, que hasta saben de que el Señor ha prometido venir y se burlan de la segunda venida diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Si nada ha cambiado desde el principio. Es mentira que va a venir, mejor hagamos riquezas. Burladores que están acumulando juicio. Judas 1:18 también
Judas le escribe a la iglesia y les dice, recuerden las palabras de los apóstoles del Señor Jesucristo que les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Hermanos, un burlador no es alguien que necesariamente se burla de otro cristiano y le dice, sos un aleluya, sos un pandereta. No, no, no. Un burlador es el que en su interior, aunque se llame cristiano, su búsqueda no es Dios, sino su propia pasión, la satisfacción de sus deseos. Se está burlando de Dios indirectamente. No necesita burlarse de Dios diciendo, ¡ay, qué mal Dios! O qué Dios tan débil. No, 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 no. Sí, de alguna manera, al darle más importancia a sus propios paseos, está diciendo, Dios, no me interesas. No te creo. Tu palabra no es verdad. Buscar el cielo no es lo que me conviene. No, 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 lo que me conviene es eso. Es como una burla con las acciones. Y así lo califica Dios. Pero no olvidemos, Él se burlará de los burladores. Verso 4. Y aquí muestra un poquito, obviamente, el pecado, literalmente, porque el pecado no es en sí mismo ser ricos, hermano, y eso obviamente lo vamos a explicar, pero el pecado no es tener más que otros, ese no es el pecado en sí. El pecado es la situación del corazón, del lugar que las riquezas ocupan en el corazón y de cómo eso conlleva a comportamientos pecaminosos, a comportamientos impíos. ¿Qué está haciendo ese amor al dinero, esa avaricia? ¿Qué está provocando en estos ricos? Verso 4, miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes. Clama contra ustedes. Entonces ellos tenían jornaleros, ellos tenían trabajadores de campo, era una economía basada mucho en la agricultura. Lo clásico en aquellos días era que día trabajado, día pagado, así como vemos la parábola aquel de que le pagó un denario a los que empezaron a trabajar, fuera a las 6, a las 11, al mediodía, en la tarde, pero era lo normal, ¿verdad? La gente iba a trabajar en el campo y luego llegaba y le daban su salario. Pero estos ricos decían, puedo ganar un poquito más de intereses, puedo ganar un poquito más allá. No, no, hoy no les voy a pagar hasta mañana. Entonces retenían el salario de los jornaleros para sacarle el mayor provecho a la plata, para acumular lo más posible, para después pagarle un poco menos. Pero esa injusticia estaba clamando contra ellos. ¿Por qué? Porque de alguna manera algunos de ellos clamaban al Señor y les decían, Señor, mira la injusticia que están haciendo conmigo. Ahora, de esto hay mucho en el Antiguo Testamento. Levítico 19:13 dice, no oprimas a tu prójimo ni le robes. No oprimirás ni le robarás a tu prójimo. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. No, no, no. Tienes que pagarle el mismo día que trabajó. Malaquías 3:5 dice, me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran el falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario. O le dan menos salario del que merece o se lo dan hasta el siguiente día. A la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor Jesús. ¿Qué está pasando cuando alguien oprime a un trabajador? Está acumulando juicio. Hermanos, hoy no vivimos en la misma sociedad agraria, pero hay maneras de robar. Y a veces las maneras de robar es exigir una rebaja, un descuento, o las maneras de robar es ofrecer un servicio y decir que si usted es mecánico que le va a poner un repuesto original y comprar un genérico y cobrar como que le costó el original. O sea, hay muchas maneras donde podemos realmente oprimir a otros, robarle a otros, robar tiempo, robar calidad, no dar lo que se ofreció. Tenemos que tener cuidado con eso. Y si somos ricos y somos empresarios, con mucha más razón. No pagar el salario mínimo, no pagar horas extras, qué sé yo, en muchas maneras. Y obviamente todo eso está en el trasfondo aquí. Pero lo que sigue diciendo es, el clamor de los seguidores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos.
Y aquí hay dos pasajes que están en contraste, ¿verdad? Que están en trasfondo en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 24:15 dice lo mismo: no oprimirás al jornalero, dice, en su día le darás el jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Entonces, si el pobre jornalero clamaba al Señor contra su diezmo, entonces el Señor, eso le desataba más ira, más juicio sobre el opresor. Ahora, ¿por qué Santiago usa el nombre del Señor aquí? Porque él usa el Señor de los ejércitos. ¿Por qué no solo dice el Señor, o por qué no solo dice Cristo o Dios, sino por qué dice el Señor de los ejércitos? Porque en el Antiguo Testamento el Señor de los ejércitos es el que viene el día del juicio. Isaías 13:13 y muchos otros pasajes dicen lo mismo. Por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra será removida ante la furia del Señor de los ejércitos el día de su ardiente ira. Nos recuerda que Dios es un Dios de amor, pero el término Señor de los ejércitos nos recuerda que Él también es un Dios de ira, de justicia. Él vendrá a juzgar. Y el juicio es por acumular, por no ayudar, por no ser justo con los que están en necesidad. El punto de Santiago son los comportamientos pecaminosos a los que el amor al dinero y a la riqueza pueden llevar a alguien. El egoísmo, la avaricia, la explotación, la opresión, la deshumanización, la esclavización, muchas otras cosas, la discriminación. Son comportamientos pecaminosos que acarrean juicio. Verso 5. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Eso nos recuerda ese ay que Jesús dice sobre los ricos, Lucas 6:24. Ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Y aquí no es obviamente reír por cualquier cosa, ni estarse así, ni que sea malo llenarse. No. Está hablando precisamente de los que oprimen al pobre, de los que explotan al pobre mientras disfrutan, que están siendo saciados a costa de que otros estén padeciendo hambre, que están riendo a costa del sufrimiento de otros. Ese es el pecado que está señalando la palabra. Job 21, el 13 al 15 dice: Job pasan sus días en prosperidad, hablando de los ricos, pero de repente descienden al Seol. Y dicen adiós, obviamente regresando a sus vidas antes de descender al Seol, dicen adiós cuando viven en prosperidad. Apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de sus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y qué ganaríamos con rogar? El vivir lujosamente sobre la tierra es una vida enfocada en la tierra, una vida enfocada en lo terrenal, en lo temporal, en lo físico, llena de lujos, pero solamente enfocada en lo físico. Y acompañado de un placer desenfrenado, porque como solo les interesa lo físico. Isaías 5:12 dice: en sus banquetes hay lira y arpa, pandero y flauta y vino, pero no contemplan las obras del Señor, ni ven la obra de sus manos. No ven hacia Dios, no ven lo espiritual, no ven lo eterno. Su vista es muy corta. Se olvidan del Creador. Se olvidan de la ley, se olvidan de los caminos, no encuentran intereses en mirar a Dios. Hermanos, hay una advertencia para los que viven de esta manera y para que nosotros no lleguemos a acomodarnos a que hayan días que vivamos de esta manera. 1 Timoteo 5:5 y 6 es interesante porque el punto aquí, hermanos, la Biblia sí nos dice que podemos ser bendecidos por Dios y que podemos disfrutar de las bendiciones de Dios, pero con la mirada puesta en el cielo, no en la tierra. La Biblia nos invita a tener placeres, pero no placeres desenfrenados, no placeres desordenados, no placeres que le quiten el lugar a Dios de satisfacción mayor, de mayor placer, de mayor deleite. Por ejemplo, es interesante porque en la carta de Pablo a Timoteo le habla 2 veces de
habla de placeres desordenados y habla un poco de riquezas también. Es interesante porque, por ejemplo, él habla de las viudas en el capítulo 5 y dice, sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, hay dos clases de viudas. La que celebra que ahora es libre y que puede hacer lo que se le da la gana porque ya no está su marido. Esa puede decir que es creyente, que está viva, pero está muerta en realidad. O la que se refugia en Dios y dedica tiempo a la oración. No quiere decir que no disfrute de la vida y que no tenga de alguna manera ciertos placeres, pero sus placeres están controlados en un equilibrio con su confiar, con su buscar, con su esperar en Dios. Ese es el placer que estamos llamados a vivir. Primera Timoteo 6, 17 al 19, Pablo le dice a Timoteo, a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros. Y eso es lo que Santiago está atacando, la altanería, la arrogancia, el orgullo. No sean altaneros, ni pongan su espera en que no se crean superiores. El que se cree superior es el que oprime al otro. El que está consciente de que el otro es igual, no va a sentir la necesidad de oprimirlo. Ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Podemos tener riquezas, pero recordar que son inciertas, que hoy están y mañana quién sabe. Que el dinero cambia de valor, que los inventarios cambian de valor, que lo que fue una ganancia puede terminar siendo una pérdida en un momento si la bolsa de valores cambia, por ejemplo, ¿verdad? O sea, eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, lo hacemos porque nos toca hacerlo, pero nuestra confianza, nuestra esperanza no está ahí, sino está en Dios. ¿Y cuál es nuestra visión de Dios? Él nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. ¿Puede un cristiano tener placer? Sí, disfrutando aquellas cosas como recibidas de la mano de Dios. Pero no es un placer desenfrenado, es un placer agradecido que honra y glorifica a Dios. Enséñales a que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Como saben que las riquezas son inciertas y que es Dios quien se las da, cuando tienen de más, las reparten, las comparten, dan. ¿Por qué? Porque su esperanza está puesta en Dios, no en esas riquezas. No se dedican a acumular, sino a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. Y aquí obviamente se está refiriendo al futuro eterno, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Entonces, el creyente no quiere decir que no tiene prohibido ser rico. Está invitado a ser rico, pero a ser rico en buenas obras. No acumula aquí, acumula allá. Esa es la diferencia. El pecado del rico al que Santiago se refiere es que acumula aquí y no le interesa ser generoso porque no le interesa acumular allá. El 5 sigue diciendo, han engordado sus corazones para el día de la matanza. Otra referencia, otro recordatorio al día del juicio. Y una cita del profeta Jeremías 12, el 1 al 3 dice, justo eres tú, oh Señor, cuando a ti presento mi causa. En verdad, asuntos de justicia voy a discutir contigo, le dice Jeremías a Dios. ¿Por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz todos los que obran con perfidia? Tú los plantas y echan raíces, crecen, dan frutos, cerca estás de sus labios, pero lejos de su corazón. Jeremías tiene ese conflicto interno. Le dice, Señor, ¿por qué al rico parece que le va tan bien, parece que se le facilita tanto la vida, que es malvado, que no es injusto? Pero tú me conoces, oh Señor, tú me ves, tú ves la actitud de mi corazón. Pero luego se recuerda y le dice, arrástralos como ovejas para el matadero y sepáralos para el día de la matanza. Él mismo recuerda, está preparado para ellos, juicio, matanza, destrucción. Sí, hoy están prosperando. Pero un día será lamentable que hayan prosperado, porque quizá el día del juicio van a decir, mejor me hubiera ido mal porque tal vez así hubiera buscado a Dios. Verso 6, han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia.
Y aquí obviamente el condenado quizá está haciendo eco a las palabras de Jesús cuando Jesús ante los fariseos les dice, pero si ustedes hubieran sabido, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes. ¿Qué está diciendo al decir han condenado? Al decir han condenado están diciendo no han tenido misericordia, no han sido generosos, no han sido compasivos, han condenado y serán condenados, porque juicio sin misericordia vendrá para el que no tuvo misericordia, pero juicio con misericordia vendrá para el que tuvo misericordia. Entonces la pregunta es, ¿en qué lado estamos nosotros? ¿En los que por entender la gracia que Dios ha tenido para nosotros se nos facilita tener misericordia? ¿O del otro lado? Yo espero que no. También es posible que esté detrás. El Salmo 10, 8 y 9 se esconden con emboscada en las aldeas, a la espera para matar a gente inocente. Siempre buscan víctimas indefensas, como leones agazapados en sus escondites, esperan para lanzarse sobre los débiles. Como cazadores capturan a los indefensos y los arrastran envueltos en redes. Hermanos, yo creo que Santiago no está diciendo aquí que los ricos de verdad han matado al justo en un sentido específico, porque entendemos que vivían en el Imperio Romano y en el Imperio Romano existía algo que se llamaba la paz romana, que obviamente no iba a permitir o no iba a ser atractivo para un rico estar matando a gente pobre nada más porque sí, ¿verdad? Es un lenguaje metafórico, es un lenguaje figurativo. Ahora, obviamente, el dar muerte tiene más que ver y de alguna manera tiene que ver el condenado, pero hay un libro de sabiduría que está obviamente dentro de los escritos judíos, un libro escrito 200 años antes de Cristo, que Santiago y los judíos conocían. No es palabra de Dios, pero es un libro que tiene sabiduría, que escribió un judío, un rabino judío llamado Jesús ben Sirac, entonces se le encuentra como Sirac, y en el capítulo 34, versos 21 y 22, él usa esto que quizá aquí Santiago puede estar aludiendo a frase que a los judíos les va a resonar. Dice este libro, el pan de la limosna es la vida de los pobres, quien se lo quita es un criminal. Mata a su prójimo quien le roba el sustento, quien no paga el sueldo al jornalero derrama sangre. O sea, delante de Dios, el hacer a alguien pasar hambre es como estarlo matando. Es lo que la sabiduría, lo que este libro, lo que la interpretación de este rabino en su entendimiento de la ley de Dios nos enseña y que Santiago posiblemente está confirmando. De alguna manera lo que está diciendo es que para Dios cuenta como un crimen de asesinato el hacer pasar a alguien necesidad. Por otro lado, entendiendo en la época que se está viviendo, también hay que entender que mucha gente pobre dependía del jornal diario para sobrevivir. Un día que no le pagaran era un día tal vez de pasar hambre. Un hambre que tal vez a sus hijos, que tal vez a su familia, a la larga los iba a llevar a una muerte prematura. O sea, dejar de percibir el salario justo podía no matar así de ser asesinado. Pero hermanos, todos sabemos que una mala alimentación conlleva a una mala salud y una mala salud conlleva a una muerte prematura. Y obviamente eso está de trasfondo. Ahora, la frase final del verso 6, también aquí el dado muerte al justo nos recuerda otros pasajes y nos recuerda un poco la historia reciente entre los judíos. La historia reciente es que los mismos judíos le acaban de dar muerte a un justo que no se resistió. ¿A quién fue al justo, verdaderamente justo, a quienes dieron muerte y no puso resistencia? Hermanos, a Jesús. De hecho, los apóstoles llaman muchas veces a Jesús el justo. Hechos 7:52, la predicación de Esteban, dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Hablándole a judíos. Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Santiago está llegando al punto donde está llamando, tocando a los ricos y diciéndoles, señores, no solamente sus riquezas son vanas, no solamente su opresión al pobre
está trayendo el juicio de Dios sobre ustedes. Hay un juicio de haber matado al justo, que si no se arrepienten, el precio es muy alto. Es un llamado a la conciencia que ojalá los dirija al arrepentimiento y a la conversión a Dios. Esta generación de judíos asesinaron a Jesús. Y no solamente ellos, nosotros también con nuestros pecados. Pablo en 1 Tesalonicenses 2, 15 al 16, hablando de los judíos en el contexto, le escribe a los creyentes y les dice, estos judíos, los judíos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven. Obviamente hay una culpa específica del pueblo judío a los que los apóstoles están haciendo referencia. Pero también está recordando Isaías 53, donde nos muestra claramente que Jesús no opuso resistencia, fue oprimido y afligido, verso 7, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al mascadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Pero vean más adelante, lo llama al justo, verso 11. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. De alguna manera, este pasaje nos muestra a Jesús no poniendo resistencia a la muerte, cargando con nuestras iniquidades, pero también nos muestra que hay una recompensa para Jesús. Por todo esto, Dios dice, le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿Qué está diciendo Isaías? ¿Qué está diciendo Dios a través de Isaías? ¿Quieren verdaderas riquezas? Sigan el ejemplo de Jesús. ¿Quieren un verdadero tesoro? Sigan el ejemplo del justo. Ahora, ¿cuál es el mensaje en sí para los ricos? Porque al final de la advertencia a los ricos, Santiago saca esta referencia a Cristo el justo, a Jesucristo el justo. Por un lado, él está recordando a estos judíos ricos, muy probablemente ya dije que son judíos ricos, que esos seguidores creyentes posiblemente que ellos están explotando, porque en el capítulo 2 se habla de esos ricos que reciben en la sinagoga cuando ellos mismos los llevan a las cortes y los explotan. Pero estos tienen que recordar que esos creyentes que no les oponen resistencia, Cristo está en ellos. Santiago quiere que aprendan a ver a Jesucristo en la iglesia. No son pobres, son hoy el cuerpo de Cristo. Son los verdaderos ricos. De hecho, les llamó en su carta a los ricos en la fe y herederos del reino. Pero también por otro lado, quizá les está haciendo un llamado a buscar la verdadera riqueza, creer en Jesús, a seguir el ejemplo de Jesucristo. Porque la verdadera riqueza la encontramos como Cristo la encontró, despojándonos de todo por amor. Él se despojó de todo por amor a nosotros, los humildes, los afligidos, para darnos gracia. Y Dios le dará todo, porque todo es para Él. Y Dios le entregará todas las cosas en su mano. Ya se las ha entregado, pero tomará posesión de ellas en su segunda venida. Pero de alguna manera es un recordatorio también, hermanos, que la verdadera riqueza a la que aspiramos está en Cristo y con Cristo en la eternidad. Ahora, es interesante porque también en esta última frase hay una pequeña conexión y hay un comentarista, William Barner, que él sugiere traducir. No los resiste él, como a la frase final, o sea, no sienten su resistencia, ustedes ricos, que mataron al justo. Y de alguna manera la razón por la que él
sugiere esta traducción como pregunta, porque a veces es difícil saber cuáles fueron los signos de interrogación originales y en ese momento no estaban, sino que siguieron después. Pero la razón es que es la misma forma verbal de Santiago 4:6. En toda la carta aparece esta misma forma verbal donde en Santiago 4:6 Santiago citó el Antiguo Testamento diciendo, Él da mayor gracia, pero por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí al final dice, no lo resiste Él. O sea, Dios resiste a los arrogantes. Ustedes, los opresores ricos, se han comportado con arrogancia. ¿No se dan cuenta que la arrogancia hace que Dios los resista? Por causa del tiempo voy a saltarme este pasaje, pero básicamente la Biblia nos dice algo sobre las riquezas. Nos dice que es Dios el que nos da la capacidad de obtenerlas, pero que en extremo tienen el peligro de que nos olvidemos de Él. Algunos recordatorios y consejos con respecto al tema de las riquezas. Jim Elliot, un misionero que dio su vida por llevar el evangelio a otros, dijo algo que puede aplicarse a las riquezas. Él dijo, no es un tonto aquel que renuncia a lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Hermanos, no estaría mal renunciar a un poco de comodidad para acumular tesoro en el cielo. Alguien también escribió, no deberíamos buscar aumentar nuestro estándar de vida, sino nuestro estándar de generosidad. Recordemos, una manera de medir lo que nuestro corazón ama es analizar en qué rubro invertimos más dinero. Pobre en espíritu no es el que nada posee, sino el que nada lo posee. Como preguntas de reflexión, ¿qué tan equilibrados son tus deseos por las cosas que el mundo valora? ¿Cuál es tu mayor búsqueda en la vida? Sinceramente hablando, es a lo que más le dedicas energía y tiempo. ¿Cuál es hoy por hoy? ¿Cuál consideras que es tu mayor riqueza? ¿Qué es lo que te produce mayor orgullo y mayor satisfacción? Ojo, si alguien responde que no es Dios ni su salvación, le aplicaría el término rico, pero rico no para Dios. Tiene una riqueza, pero su riqueza no es Dios. ¿Qué tan consciente vives de la temporalidad de las cosas que se ven? ¿Qué tanto valoras las cosas que no se ven? El cielo, lo eterno. ¿Vives consciente de la venida del día del juicio? Y por último, sinceramente, ¿te cuidas intencionalmente de la arrogancia? Porque no quieres que Dios se te oponga, porque no quieres que Dios te resista. Dicho de otra manera, buscas intencionalmente humillarte, porque sabe lo necesitado que estás de su gracia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque aunque esta advertencia no está directamente dirigida a nosotros, porque no somos ricos acumuladores no creyentes, sí hay muchas enseñanzas para nosotros que necesitábamos oír, Señor. Sí se nos facilita dejar de poner las cosas en las cosas, dejar de poner los ojos en las cosas eternas y ponerlas en lo terrenal, en lo pasajero. Señor, sí caemos en la tentación de acumular y te pedimos perdón por eso. Ayúdanos, Señor, a evitar los comportamientos pecaminosos que vienen de un deseo desenfrenado por las cosas temporales, pasajeras, carnales y mundanas. Que podamos vivir deseando lo eterno, que podamos mantener nuestra mirada en el cielo donde estás tú y que podamos caminar como viendo al invisible y buscando las cosas que no se ven, las eternas, persiguiendo tu gloria, buscando la ciudad que no existe en la tierra,
porque no es hecha por manos, sino que es la que tiene fundamento verdadero, cuyo arquitecto y constructor eres tú. Señor, aumenta nuestra pasión, nuestro deseo y nuestros anhelos por el cielo y por las cosas celestiales y eternas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo.